El primer voto sobre el juicio político a Donald Trump en el Senado revela la falta del apoyo necesario para condenarlo. Solo 5 republicanos defendieron la constitucionalidad del juicio al expresidente, un indicador de que será muy difícil para los demócratas conseguir los 17 votos extra para prohibirle que ostente un cargo público en el futuro. Los republicanos en el Senado votaron este martes a favor de una medida que declara inconstitucional el proceso de juicio político contra el expresidente Donald Trump, alegando que no puede ser juzgado para ser destituido porque ya no está en el cargo. La moción, presentada por el senador Ron Paul, republicano por Kentucky, fue derrotada por una votación de 55-45. Lo que demuestra que los demócratas tienen un camino cuesta arriba para asegurar los 67 votos necesarios para una condena a Trump. Entre los que votaron a favor de la moción de Paul se encontraba el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien dijo que está indeciso sobre si condenar a Trump y que trabajó en el calendario de juicios con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York. McConnell, cuando todavía era el líder de la mayoría, rechazó los esfuerzos de los demócratas por realizar el juicio mientras Trump aún estaba en el cargo. Los senadores prestaron juramento para el segundo juicio político de Trump el martes temprano, un día después de que los fiscales demócratas de la Cámara Baja entregaran al Senado el artículo de juicio político contra Trump por incitar a la insurrección en los disturbios del Capitolio a principios de este mes. Los senadores recibieron el juramento del senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont y presidente pro tempore del Senado. Jura solemnemente que en todo lo relacionado con el juicio de Donald John Trump, expresidente de Estados Unidos, ahora pendiente, hará justicia imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes. Entonces Dios le ayude, declaró Leahy a los senadores reunidos. Leahy preside el juicio en lugar del presidente del Tribunal Supremo John Roberts, porque Trump es ahora un expresidente. El estatus de ex de Trump ha llevado a varios republicanos a argumentar que no puede ser sometido a un juicio político porque la Constitución dice que el juicio en los casos de impeachment o lucro en Estados Unidos. Un defensor de ese punto de vista, el profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, habló con los republicanos del Senado en un almuerzo antes de la juramentación el martes. Turley, quien testificó contra el primer juicio político de Trump en la Cámara Baja, ha dicho que también está en contra del segundo juicio político, diciendo que está en contradicción con el lenguaje de la Constitución porque el juicio se lleva a cabo cuando Trump ya no está en el cargo. Tienen que tomar una decisión difícil, dijo Turley a los periodistas después del almuerzo. Mientras tanto, Paul presionó para que se votara el tema de constitucionalidad en el Senado el martes. Los ciudadanos privados no son acusados en un impeachment. El juicio político es por destitución del cargo y el acusado aquí ya dejó el cargo, dijo. Este juicio político no es más que un ejercicio partidista diseñado para dividir aún más al país, agregó Paul. Los demócratas afirman querer unificar el país, pero llevar a juicio político a un expresidente, un ciudadano privado, es la antítesis de la unidad. Paul celebró el fuerte apoyo de sus compañeros republicanos. 45 senadores coincidieron en que esta farsa de juicio es inconstitucional. Eso es más de lo que se necesitará para absolver y eventualmente terminar con este proceso de destitución partidista. Este juicio está muerto al llegar al Senado, tuiteó después de votar. Pero el senador Rod Perlman, republicano por Ohio, afirmó más tarde que su voto solo significaba que estaba a favor de debatir el tema de la constitucionalidad y que el voto no significa necesariamente que no votará para condenar al final del juicio. Es un tema totalmente diferente en lo que a mí me respecta, dijo Perlman. Solo 5 de los 50 senadores republicanos votaron en contra de la moción de Paul. Fueron Vince Hayes por Nebraska, Susan Collins por Maine, Mitt Romney por Utah, Lisa Murkowski por Alaska y Pat Toomey por Pensilvania. En mi opinión, el texto y el contexto de la Constitución, el significado del término juicio político para los fundadores y los precedentes más relevantes
indican que es constitucionalmente permisible que el Senado considere el juicio político del presidente Trump, dijo Toomey en una declaración posterior. Los demócratas mantienen que tienen un precedente de su lado. Si bien ningún expresidente ha sido juzgado por el Senado después de dejar el cargo, el secretario de Guerra William Belknap fue juzgado en el Senado de 1876 después de que ya había renunciado. Y los expertos legales como el profesor de Derecho de Harvard, Lawrence Tripp, y el profesor de Derecho de la Universidad de Texas, Steve Vladeck, enfatizan que el juicio es constitucional porque una de las consideraciones que debe hacer el Senado es si se le prohibirá a Trump ostentar un cargo en el gobierno federal. Los demócratas señalan que Trump fue acusado por la Cámara Baja mientras aún estaba en el cargo, y mantener un juicio es necesario para responsabilizarlo. Por ello, Schumer llamó la cosa más despreciable que haya hecho un presidente, incitando a un disturbio en el Capitolio mientras una sesión conjunta del Congreso contaba los votos del colegio electoral. Si Trump fuera condenado por 2/3 de los votos, el Senado podría votar para descalificarlo para ocupar un cargo en el futuro. Si bien algunos senadores han comparado un papel en el juicio político con el de los miembros del jurado, en un juicio tradicional, en realidad, son más que eso. Pueden votar para anular al ligi y tomar decisiones sobre la admisibilidad de pruebas y testigos. Por ejemplo, el entonces presidente de la Corte Suprema William Rehnquist, cuando presidía el juicio político de Bill Clinton en 1999, señaló: "El Senado no es simplemente un jurado, es un tribunal en este caso". En este juicio en particular, ellos también son víctimas. Después de tener que luchar por su seguridad después de que una turba de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio el 6 de enero, 5 personas murieron en el caos, incluido un oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick. Se espera que el juicio en el Senado comience la semana del 8 de febrero en virtud de un acuerdo alcanzado entre las partes. Los republicanos del Senado habían solicitado más tiempo para permitir que los abogados de Trump se prepararan. La Cámara Baja, controlada por los demócratas, aprobó el artículo de juicio político el 13 de enero en una votación de 232-197. En esa ocasión, 10 republicanos votaron por enjuiciar a Trump, el voto con más apoyo bipartidista en la historia de un juicio político presidencial, duplicando a los 5 demócratas que votaron para enjuiciar a Clinton. Y por último, lanzan campaña nacional en apoyo a una reforma migratoria con camino a la ciudadanía. Las principales organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes se unen y lanzan campaña en apoyo a la política migratoria de Biden, en particular la reforma migratoria con una vía a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados. 5 días después de la toma de posesión y bajo el lema We Are Home, estamos en nuestro hogar, un grupo de organizaciones lanzó una campaña nacional de apoyo a la política migratoria de Joe Biden, iniciativa que incluye una vía hacia la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Entre los objetivos de la movilización se encuentran poner fin al daño causado por la política de tolerancia cero de Donald Trump, construir un sistema migratorio más humano y legalizar a millones de inmigrantes sin estatus de permanencia, algunos de los cuales llevan décadas en el país. El grupo que demanda justicia para los inmigrantes dijo que invertirá al menos 8 cifras en anuncios en diversos medios, incluyendo sitios digitales, con mensajes dirigidos a miembros de ambas cámaras del Congreso para que debatan y aprueben una reforma migratoria integral. La coalición dijo que los cambios al sistema migratorio son necesarios para que el país vea a los inmigrantes como seres humanos, los traten con justicia, una a las familias y los acepten como parte de la sociedad estadounidense. Horas antes de llegar a la Casa Blanca, Biden dio a conocer los lineamientos de su política migratoria que incluye un camino a la ciudadanía para la mayoría de los indocumentados que viven en el país, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales. Quienes califiquen accederán a una residencia provisional por 5 años al término de los cuales calificarán para la Green Card, tarjeta verde. 3 años después serán elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense. El plan también pide al Congreso que proteja a los Dreamers, titulares de TPS y trabajadores esenciales.
quienes accederán directamente a la Green Card y luego a la ciudadanía. La redacción final del plan está en curso y la semana pasada el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, dijo que podría ser entregado en la tercera semana de febrero.